Bienvenidos a todos a esta nueva entrega de los 400 golpes. Hoy tenemos una edición muy especial porque nos acompaña un célebre fantasma del que ya hemos hablado varias veces en este programa, pero por primera vez se va a materializar frente a nosotros, que es Javier Rodríguez. Nuevamente estamos junto a Santiago Espinosa y en los controles Luis Brun. Darles la bienvenida a ambos. Bueno, Javier, bienvenido. Para nosotros sabes que es un gusto tenerte aquí y poder hablar de cine, de música y de cosas que siempre nos han importado y que nos han unido a lo largo de estos años. Bienvenido, Javier. Hola a todas y todos. Gracias Andrés, Santiago por la invitación, por permitirme participar del podcast 400 golpes, que pues siempre lo he seguido y como decías, está orbitando de una manera u otra y por fin puedo participar. Es un gran gusto compartir este espacio con ustedes y con toda su audiencia también. Muchísimas gracias, Javier. Bienvenido, Santi. Hola Andrés, bueno, hola Javier, pues me lo veía el Javier, me he acordado que él es un antiguo radialista. Muy antiguo, sí, también podcastero, me acuerdo que cuando estaba en España hacía sus programas, pues, y de unos micrófonos parecidos, me han acordado, ya estoy cayendo en la nostalgia. No, me alegra mucho que esté el Javier, ha sido una sorpresa, un poco que lo hemos obligado a entrar, pero seguro nos va a salvar de derivarnos a otras cosas. Pero siempre es reuniones de hace 20 años que se reeditan, siempre son motivo de celebración. Sí, genial. Bien, dando la bienvenida a todos. En realidad necesitamos una excusa para poder hablar de algo esta semana y se acaba de estrenar en plataformas de streaming, concretamente en Max. Está la última película, o la más reciente película más bien, de Ryan Coogler, que es Sinners. Y a pesar de que a ninguno de los tres nos haya volado la cabeza, quizás nos puede permitir hablar de distintas cosas relativas al cine. Yo hace un ratito les decía que Ryan Coogler a ratos me parece como una suerte de Spike Lee para actores afroamericanos en anabólicos. Pero de todas formas creo que es un director que muy mainstream, pero que en la mayor parte de sus películas trata distintas cosas, desde temas de etnicidad, cultura, incluso sobre la masculinidad y qué sé yo. Y Sinners no es una excepción, es una película que trata sobre identidad racial, identidad étnica, sobre el racismo, sobre las configuraciones culturales y en la que la música, y qué mejor invitado que Javier para poder hablar de eso, es casi como uno de los elementos articuladores, sobre todo la música irlandesa por un lado, que es como la identidad vampírica en esta película, y por otro lado el blues. ¿Qué les ha parecido la peli? No sé qué comentarios tienen y quizás después podemos comenzar a hablar de otras cosas. Dale, Javier. Bueno, creo que es una de las películas importantes del año, o sea, más allá de lo que pueda significar estéticamente o como un producto cinematográfico, ha tenido mucho éxito. Es una de las, creo que la primera desde Fruitvale Station que hace Ryan Coogler, que no es lo que se suele llamar IP consolidado, ¿no? No es una secuela de Rocky o de Creed, no es una película de Marvel, es un proyecto independiente, por un lado, y le fue bastante bien. Su recepción en la industria fue un poco también peculiar, digamos, no se la celebró tanto como se ha celebrado el éxito de, digamos, Top Gun Maverick. Ahí algunos críticos decían que por los temas raciales, otros decían porque la propiedad de la película es de Ryan Coogler y que por eso también había tenido como una génesis demorada la película. Y sí, pues como ya hablando de lo cinematográfico, me agradó, me parecía que era una película de esas que cada vez son más infrecuentes, que son como adultas, más o menos interesantes, que tienen, o sea, que no son condescendientes con la audiencia en cuanto a los términos históricos, musicales y también con cierta carnalidad que creo que es muy central esta película al blues y al mito o al arquetipo vampírico, ¿no? Entonces en esa dimensión creo que está bastante bien conseguida y ya ni se diga de como el juego entre esa música, esa presencia de Appalachia, que es como un poco la música de los migrantes blancos en Estados Unidos y esta figura, digamos, como
del blues que encarna una cosa mística, una cosa como prohibida, una cosa como sexual y que lleva también a, digamos, al infierno de alguna manera, y en algún caso literal, haciendo paralelismos con otra película un poco más serie B que era From Dusk Till Dawn, que la mencionó Ryan Coogler entre sus influencias, ¿no? Pero bueno, para resumir, es una película entretenida, una película que funciona bien en el cine, a pesar de que es un poco larga. En streaming creo que le va a ir bastante bien. Y pues recomendable para las personas que les interese ya sea la música, ya sea el cine más o menos de fantasía, gore y obviamente de época, ¿no? De este periodo de entre la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, que son pues, los Roaring Twenties, pero no los Roaring Twenties vistos desde Chicago, Nueva York, sino de esa zona rural que tan pocas veces se ha abordado en el cine desde los 70s, ¿no? Yo creo que en los 70s había bastantes películas sobre ese periodo, pero no tanto ahora, ¿no? Sí, yo creo que igual es una película que tiene cosas que a mí me gustan. Yo no soy tan seguidor, digamos, del cine de Ryan Coogler, tampoco es que sea demasiado ahora, pero hay cosas que sí me interesan. Tiene muchos ganchos además, ¿no? Está la cosa musical que de entrada te llama la atención, a ratos parece un musical, tiene una secuencia larga, ¿no? De hecho, en esta suerte de taberna que improvisan casi musical, con tocan, hay una chica que canta y todo, o sea, tiene esos dejos. Y también tiene obviamente estos como gestos bien de género, digamos, ¿no? O sea, tiene sus cosas gore a ratos, o sea, tiene mucha violencia en determinado momento, que no llega, creo a ser banalizada, porque tiene un comentario social, por otro lado. Y además, claro, las víctimas de la violencia, en este caso, son una especie de venganza poéticas y de la historia son los vampiros, digamos que los vampiros son los blancos, igual son migrantes de todas maneras. Y hay algo que sí me gusta del cine, en este caso de esta película, que es cierta impureza, justamente esta capacidad que tiene de como jugar, mezclar con bastante desenfado géneros, registros y también con bastante irreverencia, digamos, ciertos tópicos así un poco sagrados de la cultura estadounidense, ¿no? O sea, cuestión racial, o sea, evidentemente sí tiene, digamos, cierta rabia de Spidey, aunque más juguetona probablemente para ver el tema de la violencia entre negros y blancos en Estados Unidos, ¿no? Y como decía Javier, creo que es una película que se mete en el mundo rural y sin una mirada tan bucólica, más postmoderna, digamos, ¿no? Tiene cosas, me gusta en muchos sentidos, creo que, como Javier, igual creo que se extiende un poco, y claro, tiene de todas maneras a veces algunas concesiones que más allá de que es una película relativamente independiente, está también pensada para ciertos públicos, ¿no? Una película que no por nada está funcionando bien en cartera. No es poco, digamos, tratar de compatibilizar cierto entusiasmo de la crítica con una buena acogida del público, ¿no? Sí, bueno, o sea, es una peli, sí, como el Javier mencionaba, a mí me recuerda mucho, digamos, a From Dusk Till Dawn, no sé, como que una película que transita de parecer algo a parecer como una peli de vampiros, que es, bueno, que creo que ya todo el mundo lo sabe por los trailers, digamos, no es como un gran spoiler. Creo que en From Dusk Till Dawn se guardó mejor el secreto, ¿no? O sea, realmente parecía como una peli de robos, y así se la promocionaba, pero en medio todos se convertían en vampiros. Chich Marín haciendo vampiros como algo que nunca voy a olvidar en mi vida, es algo genial. Y obviamente es Salma Hayek, ¿no? Pero bueno, esta peli, digamos, yo les comentaba fuera de cámara que a mí hay cosas que me gustan mucho digamos, de toda esta cultura del sur y de esta cultura en la que tanto, digamos, esta herencia irlandesa de los Apalaches, digamos que está en los Apalaches, como bien decía el Javier, se toca con la herencia afro, pero también hay otro célebre espectro, hablando de espectros, que es también la presencia de lo amerindio, digamos, o de lo que se puede decir como a los gringos les gusta decir nativo americano, digamos, que también es importante y que para mí eso se manifiesta muy bien en el carnaval de Nueva Orleans, en los famosos indios de Nueva Orleans, digamos, ¿no? Y ese conjunto que así comienza la peli, ¿no? Con una referencia también a los ¿qué etnicidades? ¿Los Cachos? No, ahora no me acuerdo, pero
pero sí hay varias cosas como que no necesariamente están hablando de este melting pot muy urbano, sino más bien de estas identidades un poco más rurales. Juegan con el folclore irlandés también, o sea, una referencia a digamos, los vampiros que son irlandeses. Parece que fuesen, no sé, pues, gente que ha vivido, o bueno, seres que han vivido en la Irlanda medieval. Y evidentemente están... A ver, tiene juegos, como que son interesantes, son divertidos, hay algunos guiños que me parecen sugerentes. Se juega mucho con la gastronomía, también con la cultura gastronómica, con el alcohol, y obviamente con todas las referencias musicales que a mí digamos, algunas me han emocionado, otras me han parecido lugares comunes, pero está bueno, digamos, no es una peli que por lo menos no te deja indiferente. Y además, para quienes son fans de Michael B. Jordan, tienen a Michael B. Jordan duplicado. Está por dos, ¿no? Sí. Que es mejor que lo que hizo Dust Till Dawn, que supuestamente George Clooney y Quentin Tarantino eran hermanos, ¿no? Creo que es más creíble que haya dos Michael B. Jordan que... No de la misma madre, pero... Sí. Sí, hacer eso es casi como lo que hace Adam Sandler cuando se pone así como una supermodelo o una superactriz hermosa de mujer. Sí. Lo mismo pasa un poco como decir, no, sí, George Clooney podría ser mi hermano. Pero bueno, igual es bueno. Y además Harvey Keitel hace de cura en esa película, ¿no? Harvey Keitel es el pastor, él es el pastor, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Quién pensaría que Harvey Keitel podría ser un hombre de Dios? Sí, aquí el pastor es Saul Williams, ¿no? Que es un músico, poeta, y pues el otro spoiler tal vez que aparece en las escenas post-créditos es Buddy Guy, ¿no? Entonces tiene como muy... Es algo que creo que logra bien, en este caso, Ryan Coogler, y que son dos cosas que yo no sentí en muchas películas que tratan de este periodo y este tema de una forma un poco más mojigata. Primero, que está muy consciente de esa herencia afroamericana, y por otro lado que también está muy consciente de los placeres de la carne, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues estaba pensando mientras los escuchaba a Santiago y Andrés en películas que había visto sobre este tema, por ejemplo en ATV, no sé si existía en ATV, una que se llama Un lugar en el corazón, Places in the Heart, o algo así, que es con Sally Field, con John Malkovich y con Danny Glover, ¿no? Que aparecen igual personas del Ku Klux Klan, hay como esta tensión entre migrantes blancos y digamos, trabajadores esclavizados, ¿no? Afroamericanos. Es una película súper mojigata, ¿no? Y como que en este caso es una contracara bastante distinta, ¿no? Y por el otro lado, si vemos una película contemporánea, digamos, pero de Nueva Orleans, vista desde lo blanco, como Angel Heart, hay como ese exotismo, ese sentirse fuera ante esa experiencia mística que acá desde el inicio, ¿no? O sea, cuando llega y se encuentra de hecho con el predicador, con Saul Williams, hay ese elemento de, pues, lo uncanny, ¿no? O sea, algo que ha ocurrido aquí que es solamente comprensible a los iniciados, que en este caso son los afroamericanos, ¿no? Bueno, mientras hablaba igual, no sé si solo a mí o por alguien más, pero esta como convergencia entre digamos, en Estados Unidos todavía de la segregación, digamos, ¿no? De previos a todas las revueltas de mitad del siglo, digamos, por la igualdad racial. Y el sur, además, así es musicalizado, también me ha recordado mucho a, no sé, y también por la presencia del Ku Klux Klan debe ser a Oh Brother, Where Art Thou de los Coen, ¿no? La cosa musical, digamos, el universo musical alrededor de ese mundo salvaje todavía, ¿no? En el que había, por un lado, ¿Con todavía te refieres hasta ahora? Los bandidos del sur escapando, disparando, los alcaldes que en las noches eran miembros del Ku Klux Klan, ¿no? Y la música, la cultura musical, nada más la presencia del músico negro, el guitarrista, como que ha hecho el pacto con el diablo de alguna manera, que también era una parte central en la película de los Coen, ¿no? Y otra cosa también que igual a las ideas más clásicas que remite, obviamente hay una relectura de cómo de la violencia, digamos, interracial como una suerte de evento como constitutivo de la cultura americana, ¿no? Eso es algo que obviamente, por ejemplo, lo ha abordado y lo sigue abordando de muchas maneras Scorsese, digamos, o sea, como en Pandillas de Nueva York, estas guerras, digamos, entre supuestos nativos, migrantes recientes y los negros. Incluso me ha hecho recordar por la presencia más de la cultura afroamericana
a una temporada de esta serie Fargo, en la que hay una guerra efectivamente abierta entre los negros. No me acuerdo en qué estado, pero suele ser en Minnesota, ¿no? Todas las temporadas de Fargo, pues. No he visto la serie, pero la película original de los Coreanos de Minnesota. Sí. Entonces creo que básicamente todas las temporadas giran todo. Y hay una de las temporadas en las que Chris Rock, más conocido como el que se hace pegar en los Oscar, es el líder de una pandilla de negros que se enfrenta a una de italianos, digamos. De alguna manera me repetí por la violencia también explícita, ¿no? Sí, y es algo que no está en otras de las películas recientes que no, creo que no lo mencionaron todavía en esta serie de 400 golpes, que es A Complete Unknown, la biopic de Bob Dylan, ¿no? Que creo que la única referencia al movimiento de derechos civiles es un meeting, cuando está empezando a salir con el personaje que debería ser Susie Rotolo, y luego ella, cuando ya la relación está cayendo, lo ve por la tele en la marcha en Washington cantando con Joan Baez, ¿no? Pero no se menciona para nada. Creo que hablan más como de la Guerra Fría y de los misiles, pero mucha de la música que interpretaba Bob Dylan son arreglos tradicionales, que es una forma de decir folclore de Appalachia, una parte, pero también otra parte del blues del Delta, ¿no? Y de hecho, hablando del guitarrista, se le roba un poco cuando no llega al programa, ¿no? Con Pete Seeger y está, no me acuerdo el nombre del guitarrista, y hacen las performances buenísimas, ¿no? Y aparece como que Bob Dylan sí sabía de ese, y un poco como que logra estar a la altura y se gana el respeto del guitarrista negro, ¿no? Pero pues ahora me trajiste a la mente que es una película que, a diferencia de esta, que sí, desde el final, que es la clara referencia a Robert Johnson y toda la música previa, pues sí es muy consciente de eso, ¿no? No podemos dejar pasar la oportunidad, Javier. ¿Qué te pareció? Completa. Bueno, pues inevitablemente vamos a terminar hablando de Bob Dylan. Sí. La maldición. Dale, Javier. Que eso es algo que también nos suena. Sí. Está bien. Obviamente me gusta más I'm Not There, ¿no? Muchísimo más, ¿no? Eso, una película de la que habíamos escrito y en su momento, ¿no? Creo que la primera parte está mejor, muy bien montada. Creo que la música también logra comunicar el paso del tiempo y todo de forma inteligente. Pero después la segunda parte sobre el cliché de soy el músico que odio la fama y me pareció triste el final porque, o sea, es altamente anticlimático, ¿no? O sea, creo que el logro de Bob Dylan, y tal vez porque ahora estoy viejo y tengo pues 20 años casi más de los que tenía cuando salió I'm Not There, es destruir el movimiento y decir, bueno, soy rebelde porque soy rebelde y sigo mi camino y no me importa que se haya destruido un festival igualitario, los derechos civiles ni nada, ¿no? Entonces fue como, qué extraño este final, ¿no? Pero bueno, o sea, me gustó relativamente. Y la interpretación de Timmy. Timmy. Sí, soy fan de Timmy Chalamet, sí, obviamente. Con versos, sí me gustó su interpretación. Yo odio al tío Chalamet, pero bueno, lo aguanto. Yo tengo cariño desde que se sienta con Spike Lee a hinchar por los Knicks. Ahí llega mi cariño, pero... Pucha, ¿por qué hablo tanto de Spike Lee? Creo que... Y nos estamos olvidando de otro director que podría estar en esta conversación, que es el de Get Out. Jordan Peele. Sí. Sí, es cierto. De hecho, hablamos de él otra vez, ¿no? Un poco, sí, en el último... Sí, justamente por Get Out. Pero claro, igual es un caso interesante porque es un director que viene de la comedia y termina haciendo este cine de terror cómico con comentario social. Que igual... Y hablando de From Dusk Till Dawn y de todas estas pelis, igual me recuerdo mucho a las pelis de Zombie y de Romero, digamos, ¿no? Que, o sea, son pelis que tienen sentido del humor, que son igual de monstruos, pero que también tienen un comentario social. Pero sí, Jordan Peele es una figura súper interesante. ¿Qué te parece su cine, Javier? Me gusta. De hecho, está intentando hacer experimento mental con esta película, cómo habría sido si este guión lo dirigía Jordan Peele, ¿no? Porque... Ryan Coogler es más realista, ¿no? Y de hecho aquí la violencia, todo es mucho más real, incluso los vampiros, ¿no? De alguna manera, mientras que el caso de Jordan Peele está como mucho más inmerso en los códigos de la ficción y el género del horror. Entonces trata de pensar hasta qué paroxismo quizás podría haber llevado esto. Y también es mucho más transparente con algunas de esas analogías, aunque no es que estén aquí demasiado elaboradas, pero pues no lo sé, o sea, me gusta el cine, pues sí.
Sí. No, a mí igual. De hecho, la anterior vez que me confundí el nombre, creo que en vez de Nope, hablaba de Up. Yo no tengo problema con los monosílabos. Bueno, no hay mucha diferencia, no hay una cosa volando Sí. en el cielo. Sí, pero esa peli me ha encantado. Es una cosa de loco. O sea, además, porque no se parece del todo a lo que ha hecho antes, ¿no? Y sí es un director, además, que tiene una conciencia sobre la capacidad sí, para reflexionar sobre el propio cine también, que eso me gusta, que para un cineasta que se ha salido de otra parte, es una cosa bien importante. A mí me ha gustado harto, no sé por qué estamos terminando de hablar de directores afroamericanos, pero sí, no, era para aclarar que el nombre no es Up. No, pero es súper pertinente porque igual son directores afroamericanos que han utilizado el cine de género para decir otras cosas, digamos, ¿no? Eso está bueno. Y tienen una estética como distinta, digamos, ¿no? Que es común porque no sé, no basta con ser un director afroamericano para hacer... No sé, ¿se podría hablar de un cine afroamericano? ¿Creen que es posible decir algo así? Así como se puede poner sobre la mesa y decir, hablar de un cine indígena o de un cine andino. ¿Se puede hablar de un cine afroamericano? Bueno, a ver, yo creo que en la clase B, digamos, sí, clase B había probablemente más de un cine afroamericano con tradición, digo, ¿no? Porque estamos hablando de un cine afroamericano mainstream, digamos, ¿verdad? O sea, que ya como que ha empezado a tomar la industria, ¿no? Porque la tradición del programa de cine afroamericano, o sea, dirigido, hecho por afroamericanos, está en el Black Plotation seguramente y otros subgéneros menores, ¿no? Después sí hay como cineastas, ¿no? Yo me acuerdo alguna vez haber visto así programas antiguos de los que daban en TNT cuando todavía el cable servía de algo, sobre los pocos cineastas, digamos, negros que habían llegado a los Oscars, y realmente eran 2, 3, o sea, Spike Lee era uno, y obviamente por defecto, y creo Bryan Singer o John Singleton. Otro que ya se ha muerto además. Sí. Y bueno, ahora sí hay como una explosión, que tiene mucho que ver con ella, pero... Eva DuVernay. Nada más cineastas, sí. Y bueno, hablamos la otra vez del director del Barry Jenkins, que a mí no me gusta mucho, digamos, pero que tiene ya, está haciendo una carrera. Se habría que explorar más en la periferia, tal vez, de la industria. Sí, hay era un blog en Substack de Maya Cade que está dedicado al cine afroamericano. Ganó una de esas becas importantes, no sé si la Guggenheim o MacArthur, justamente para profundizar en esto, porque hay mucho cine poco conocido, incluso de los orígenes, ¿no? Creo que hay un cineasta que dirigió como una respuesta a Birth of a Nation. Entonces va tan atrás como obviamente muy marginal en cuanto a visibilidad o con circuitos paralelos, como es el caso de lo que mencionaba Santiago, el cine Blaxploitation, que fue un titán comercial en los 70s, pero obviamente nadie lo va a recordar con la misma altura autoral que a New Hollywood, por ejemplo. O sea, uno va a hablar como de William Friedkin, pero no va a hablar de no sé, que dirigió, se me está yendo el nombre, Mervyn Van Peebles, ¿no? O sea, que probablemente podrían estar en la misma conversación, ¿no? Como innovadores formales de un género, etcétera. Pero pues sí, coincido con Santiago que hace falta, igual como se hace falta en Latinoamérica, ¿no? Una de las debilidades, y creo que lo mencionaban en el programa anterior, de esa lista de las 25 películas más importantes las 100 películas más importantes de los últimos 25 años del New York Times, casi no había cosas latinoamericanas, ¿no? O sea, no estaba... Y cosas obvias, ¿no? Como Martel, por ejemplo, no estaba... En fin, ¿no? Entonces creo que pues una asignatura pendiente para el cine que está fuera del mainstream de la industria, ¿no? Sí, y ahora que mencionaban, o sea, hay esta peli de Birth of a Nation de Nate Parker, ¿no es cierto? Que fue toda una polémica cuando se estrenó en el 2016, no sé si se acuerdan, que justamente casi legitimaba la matanza de los esclavistas blancos, y que creo que es legítima, pero bueno, en ese momento en Estados Unidos generó como muchísimo problema, y un poco la carrera de Nate Parker también quedó como súper resentida a partir de esa película, pero tuvo cierto éxito en su momento. No sé si se recuerdan esta peli también, que también tiene un poco los códigos de Ryan Coogler en este tipo, bueno, en esta pieza de época, digamos, ¿no?
¿Ves? Yo recuerdo otra película que igual, volviendo a tu pregunta de si existe un cine afroamericano, pero que es de un cineasta en realidad británico, pero que estaba sobrevolando los temas, no permanentemente, pero ahí, que es el Steve McQueen. Además me hacía referencia un poco, había algo en alguna de las secuencias que me recordaba un poco a una película que a mí me gustó mucho, que es Lovers Rock, que es esta serie que hizo sobre la presencia negra, digamos, pero en el Reino Unido, ¿no? Sobre todo antillana, digamos, ¿no? Está el papel de la música, digamos, como espacio de reunión y resistencia, ¿no? Porque es como el gran discurso también de cine, de esta cosa del espacio, de la cultura como trinchera frente al avasallamiento, que se yo, ¿no? Entonces pero por ejemplo, volviendo al Steve McQueen, tiene una película de lo más convencional, por ejemplo, sobre más o menos el mismo mundo en el que se mete Ryan Coogler, que es 12 años de esclavitud, ¿no? O sea, que es una película que más bien es una suma de clichés sobre el mundo del sur y el esclavismo y el miserabilismo un poco, digamos... ¿Qué les pareció esa peli? No, ya. Sí, no mucho tiempo atrás. No estoy seguro, creo que no la vi, la verdad. No, a mí no me gusta. Todavía éramos compañeros de piso esa época, me parece. Probablemente, sí, ahí en Barcelona. Sí, no sé, Brad Pitt es el esclavista. Bueno, Sí. entonces, eso creo que ya Y puede ser. el Fassbender es el hermano, ¿no? Claro, sí. Sí, no sé, pero como bien dice el Javier, hay varios autores que están como invisibilizados y que no solamente son parte, digamos, de la movida de cine de explotación, digamos, con el Black Exploitation, sino que andan por ahí, digamos, ¿no? Y también haciendo documental y produciendo otro tipo de cosas que es importante repensar de todas formas, pero justamente, digamos, 12 años de esclavitud, ¿eso es cine afroamericano o eso es cine hollywoodense que trata temas afroamericanos, digamos, ¿no? Que es una de las preguntas que realmente me hago, o sea, ¿cómo delimitamos un cine a partir de qué criterios podemos decir que algo es afroamericano, digamos, ¿no? Y eso me parece interesante para pensar también cosas como ¿qué es un cine latinoamericano? ¿Qué es un cine boliviano? ¿Qué es un cine andino? ¿Con qué me como eso? Y más adelante vamos a hablar de algo parecido. Mira, sí. Sí, yo estaba googleando el cineasta que les decía, seguro les va a sonar el nombre, es Oscar Michaux, ¿no? Entonces, del cine silente, ¿no? De los orígenes. Y otro que también ha tenido como bastante resonancia últimamente porque restauraron su obra y está creo en Criterion es Charles Burnett, Killer of Sheep. Entonces, pues, pero esas no son películas en las que haya actores afroamericanos solamente, ¿no? Sino que son películas que interpelan un poco el lugar histórico y cultural del afroamericano o hablan de la experiencia afroamericana. Entonces, eso, o sea, uno podría decir Black Panther es eso. Sí, a mí me gustó mucho la primera Black Panther, no vi la segunda, porque lograba eso de alguna manera, ¿no? Incluso con parte del diseño de vestuario y de arte me recordaba algunas de las películas de Pasolini con esa disociación temporal de cosas modernas con cosas ancestrales, no necesariamente una sola cultura, ¿no? Entonces teníamos ahí a gente que supuestamente estaba en Grecia, aunque la película la había filmado Pasolini en Algeria y tenían como, pues, vestuario que podía ser del norte de Europa también, ¿no? En fin, pero... sí, no sé, o sea, para mí creo que esta definición, y por eso también mencionaba a Maya Cade, creo que tiene que venir de los propios actores, críticos, creadores, dentro de ese circuito, ¿no? Entonces, pues yo mal me sentiría diciendo esto sí es cine afroamericano y esto no es, ¿no? Sí, yo también me cuesta incluso decir que es cine boliviano. Aunque estoy tentado de decir que es cine afroamericano, me cuesta, pero sí hay cosas que, volviendo otra vez, es cierto que a veces cuesta encontrar como aunque sea una tradición relativamente visible de cine afroamericano en la industria, por ejemplo en Hollywood, pero hay como ciertos lunares o ciertas así invasiones bárbaras que son extrañamente, en el mejor sentido, que son extrañamente decididas de cómo también se está moviendo los márgenes. Me acuerdo de un director que igual saltó a la fama porque un año lo nominaron al Oscar, que es negro, pero no es
estrictamente gringo, que es el Raúl Peck, que en realidad es haitiano, ¿no? Que tiene esta película que discute sobre el tema que es I'm Not Your Negro, ¿no? Es que es este documental sobre alrededor de James Baldwin, ¿no? Y que es un ciudad que, por ejemplo, ha hecho mucha carrera sobre el tema. De hecho, tiene una serie también sobre el asunto, que es un poco más amplia, no solo sobre el mundo, o sea, que es esta de... no solo, La de Netflix. Sí, no son los bárbaros. Estoy pensando son los bárbaros. ¿Nos dirigió también el joven Marx? El joven Marx, ¿no? Sí, sí. Sí, claro, eso claro, se lo marca, porque es haitiano en realidad, ¿no? Pero ha hecho mucha carrera en Europa, sobre todo, y en Estados Unidos. Y es algo que sí, que me parece que ha estado viendo el tema, pero del que todavía queda pendiente, como revisar más detenidamente su filmografía. En el modo de las series, yo que no veo un poco de series, me parece que hay también cosas que pueden estar hablando de cierta sensibilidad para discutir ya no tan solemnemente la cuestión racial afroamericana, ¿no? Pensaba, por ejemplo, porque son actores incluso que aparecen en estas películas, en esta serie Atlanta, digamos, que a mí me gustó mucho y que en la que, digamos, se discute mucho el tema también alrededor de la cultura musical, en este caso, del hip hop. Sí, yo no he visto toda Atlanta, pero sí creo que hay mucho de eso. Si vamos a ir hacia la tele, yo creo que la gran serie sobre la celebración del encuentro de culturas en el sur, creo que es Treme, que siempre hablo de eso, y que es, o sea, yo creo que es una serie que logra mejor que Sinners hacer una celebración de la música del sur, digamos, ¿no? Porque hay un encuentro de realmente de distintas tradiciones, que puede ser, digamos, la Cajun o la Cajun, digamos, la tradición de los Apalaches, la tradición afroamericana, el judo, incluso el hip hop, ¿no? Lil Wayne incluso sale en esa serie. Steve Earle está ahí, hay apariciones. Bueno, Dr. John. El celebérrimo Dr. John, o sea, es mejor que Tiana y el Sapo. No, es una serie que yo siempre recomiendo y para mí es una celebración de toda esa cultura del sur. Y nuevamente hay varios actores digamos, de todos los directores de los que hemos estado hablando que salen en esa serie. De hecho, Michael B. Jordan comenzó su carrera trabajando con David Simon en The Wire, claro. Sí, tenía 13 años, creo, ¿no? O sea, bien chiquito. Yo tenía bigote de leche todavía. Yo estaba flaquito, ¿no? Todavía no le daba los fierros. Pero eso sí, esa es una gran serie, pero estaba pensando en... digamos, hay igual varias otras pelis que me parecen interesantes que conectan con esta reflexión sobre la identidad afro, pero no sé si se les ocurre alguna otra. Es que yo he estado como conectado sobre todo a actores porque me estaba costando encontrar los nombres de los directores, pero hay una figura así que aparece en muchas de esas películas y me acuerdo de una película también, creo que a ustedes les gusta también, Arthur, que es esta de Sorry to Bother You. Sí, Es de un director también que... Boots Riley. Boots Riley, ¿no? Y además hay un actor que va como flotando entre todas esas películas y que también está en Atlanta, que es el Kid Stanfield, que eso a mí me encanta. En la serie sobre todo Atlanta. Y claro, de ahí he llegado otra vez, me estaba olvidando de esta de Judas and the Black Messiah, que eso es... Que es una serie, ¿no? Sí. Con Daniel Kaluuya, creo que estamos hablando de los mismos actores. Sí. Es más o menos que orbitan. Igual Selma, digamos, más o menos está ahí los actores. Sorry to Bother You es una peli que yo la vi por recomendación del Javier, justamente, y es una peli que en mis materias de análisis del arte, siempre que vamos a comenzar a discutir sobre marxismo y poscolonialidad, hablamos de esa peli, digamos, ¿no? Y es una peli que todavía los sorprende a los changos mucho, digamos, no sé, como que... claro, porque parece una película que va hacia un lado y después va hacia otro, ¿no? Y sobre todo además porque estas culturas woke tienen también pues, su percepción de actores como Armie Hammer, ¿no? Claro, pero es una película además tristemente profética, ¿no? O sea, creo que cada vez estamos más cerca de eso. No sé. No quiero hablar de nuestros futuros overlords. Tuve que ver el debate presidencial y ay Dios, no sé. Hay por ahí un candidato vicepresidencial que creo que podría ser el personaje de Armie Hammer. Probablemente mi última vez en Bolivia, a mí. Pero... O sea, llegar al canibalismo. Sí. No, pues estoy hablando obviamente de Elon Musk, ¿no? Que cada vez más grotesco, más caricaturesco y así, convirtiéndose en un supervillano, ¿no?
Pero sí, sí es una película que me gustó mucho, creo. Y además Buzz Riley tiene una cosa que creo que le ha permitido que esa película trascienda ese momento, esa burbuja, entre comillas, woke, que estaba alerta de la interseccionalidad, ¿no? O sea, es un marxista clásico, Buzz Riley, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, pues eso permitió que la película no sea solamente un poco, pues lo que era tópico en esos últimos 2010, ¿no? Exacto, sí, no. Es una peli muy interesante en muchos niveles y además es hecha por un artista que tiene una visión más amplia, que no es solamente un cineasta, digamos, ¿no? El hecho de que sea poeta, rapero, etcétera, 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 creo que le da una relación distinta con el cine, digamos, ¿no? A ver, porque de todas estas pelis que hemos hablado, sobre todo de estos directores que vienen de grandes escuelas de cine, no ven ya como una suerte de vicios visuales. Y quizás lo que me gusta de Sorry to Bother You es como que se libera a ver, como me da la impresión que es una peli un poco más libre que algunas de las pelis que hemos hablado. O sea que, nuevamente, hemos hablado mucho de las fórmulas. Y digamos, por ejemplo, Ryan Coogler, creo que es un director que maneja muy bien las fórmulas y tiene un amplio arsenal de fórmulas para que no parezcan fórmulas, digamos, ¿no? Pero creo que justamente Sorry to Bother You es como una peli lo suficientemente desenfadada como para no caer en ciertos clichés visuales, digamos, ¿no? Sí, y es mucho más irreverente. O sea, la figura de los caballos, digamos, una cosa que te persigue hasta después de la película, ¿no? Te desacomoda, es la película que desacomoda. Finalmente, yo creo que Sinners, por ejemplo, es una película que es entretenimiento, ¿no? En un sentido, digamos, convencional, de buena factura, pero es entretenimiento. Sorry to Bother You, no sé si calificaría como entretenimiento en un sentido, o sea, no quisiera decir que yo me he entretenido, o sea, sí, de alguna manera, pero no lo calificaría como entretenimiento de masas, ¿no? Dudo seriamente que llegaría a un cine aquí. Sí, a ver, podría ser como no es la película que hace ver a alguien ponérsele a un avión, ¿no? Sí. O sea, pero Sinners probablemente sí, ¿no? Quizás editada por algunas partes de violencia o dándole fast forward a la persona cuando se pone un poco más candente, pero pues es una película que podría estar ahí. Mientras Sorry to Bother You no lo sé, ¿no? Bien, genial. Lamentablemente el tiempo pasa rápido y siempre pasa rápido cuando yo tengo el gusto de hablar con las dos personas que me acompañan hoy. Pero con esto creo que vamos a tener que cerrar. Nuevamente quiero agradecerle a Javier por acompañarnos esta vez y a Santiago, con quien siempre nos encontramos para hacer esto. Gracias, chicos. Gracias, Javier, por habernos acompañado y por haber accedido a conversar, quizás sobre una peli que no te entusiasma tanto, pero el gusto de poder encontrarnos siempre amerita hablar de lo que sea. Sí, yo disfruto estas conversaciones muchísimo, les agradezco de nuevo la invitación. Pues vale la pena ver Sinners, yo creo que sí, o sea, ahora que está en streaming con mayor razón. Iba a recomendar otra película de vampiros que también se usa como excusa para analizar los propios fetiches e intereses del autor, que es The Addiction, de Abel Ferrara, que está cumpliendo 30 años y que pues es un dispositivo que usa este director neoyorquino para analizar sus vicios, la relación con la culpa, el catolicismo, el SIDA, las relaciones predatorias, en fin. Pues si tienen ganas de seguir viendo vampiros después de Sinners, pueden ver The Addiction. Genial. Bueno, sí, gracias a Javier, gracias a la Javier por haberse animado, ¿no? Lo vemos realmente muy poco, cada vez menos, pero siempre es un placer escucharlo, charlar con él. Yo siempre lo digo, yo termino aprendiendo cosas. Me hubiera notado cómo estar sin lapicero. No, es un gran conversador y es muy divertido. Es una gran cosa haberlo incorporado a última hora. Pues una buena razón para ir a buscar películas de Abel Ferrara. Que además la última que ha hecho él, ahora en su arco de redención, es sobre el Padre Pío. ¡Wow! Sí, con Shia LaBeouf, que hace del Padre Pío y ahora es católico tradicionalista. Que eso sea un incentivo a nuestros realizadores, alguno haga una peli sobre el Padre Pica. Sí, y al Cristian Castrillo. Ya me estoy poniendo loco, gracias. Quiero agradecer a todos los que nos han acompañado hoy, desde el Laboratorio de Comunicación Transmedia, el Laboratorio 45 de la Universidad Privada Boliviana. Nos despedimos, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.